Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo bordar esta bonita hoja. Espero les guste. Vamos a comenzar. Ok, amigas, vamos a bordar esta hoja. Vamos a comenzar haciendo líneas a lo ancho de la hoja. Vamos a hacer 3 líneas juntas con doble hebra de hilo y un tono verde oscuro. Ahí llevamos 2. 3 líneas, dejamos un espacio y hacemos otras 3. Dos líneas y 3. Dejamos el mismo espacio y volvemos a hacer 3 líneas. Así vamos a ir bordando toda la hoja hasta llegar a la punta. 3 líneas y dejamos un espacio. Y estamos bordando, con doble hebra de hilo. Y en un tono verde oscuro, ya que la siguiente puntada será en un tono verde claro. Dejamos el espacio y volvemos a hacer 3 líneas. Voy a terminar y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso. Ok, amigas, ya que tenemos así nuestra hoja, ahora haremos líneas en vertical en un tono verde claro. De igual forma vamos a hacer 3 líneas. Ahí hay 2. Hacemos una más. Listo, ahí están las 3 líneas. Dejamos un espacio y volvemos a hacer 3 líneas. Así iremos trabajando la hoja, 3 líneas y dejamos un espacio. Haremos 2 líneas más aquí en la orilla. Listo. Así. Ahora vamos a irnos para el otro lado y haremos el mismo procedimiento. Vamos a dejar la misma distancia aquí en el centro y haremos de nuevo líneas en vertical. Creo que era un poquito más. Vamos a movernos un poquito. Ahí está. Ahora haremos las 3 líneas. Tres líneas y dejamos el espacio para hacer de nuevo 3 líneas. Dejamos un espacio aquí. Y volvemos a hacer 3 líneas. Voy a terminar, amigas, y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso. Ok, amigas, ya que tenemos así nuestra hoja con el mismo tono verde oscuro, haremos el siguiente paso. Pasaremos nuestra aguja por abajo de las líneas en verde oscuro, enrollamos y pasamos ahora del otro lado y enrollamos. Así vamos a ir haciendo a toda la línea hasta llegar a la punta. Así.
enrollamos y fijamos aquí en la orilla, así. Ahora nos vamos del otro lado y haremos el mismo procedimiento. Enrollamos aquí y nos vamos a la siguiente, así. Nos vamos al centro, enrollamos y ahora jalamos acá, enrollamos en el centro, así, y ahora nos vamos a este lado y ahí vamos a sujetar aquí en el centro, así. Ese mismo procedimiento lo vamos a ir haciendo en las siguientes líneas. Así. Nos vamos a la siguiente, jalamos y enrollamos. Nos vamos a la siguiente, jalamos y pasamos por encima, ¿ven? Nos vamos al siguiente, jalamos, al siguiente y por último vamos a unir aquí en esta parte donde está verde. Así. Así es como va a ir quedando nuestra hoja, amigas. Yo voy a continuar en las demás líneas. Hago las demás líneas y les muestro cómo hacer toda la orilla de la hoja. Ok, amigas, haremos la puntada que lleva el centro. Vamos a unir nuestro tono verde claro aquí en la punta. Y lo que haremos es enrollar, pasar nuestra aguja por debajo. Vamos a hacer puntada de palestrina. Pasamos nuestra aguja aquí y nuestra aguja en la primera línea, así. Pasamos a la siguiente y regresamos a las líneas anteriores y hacemos nuestra puntada, así. Bajamos y regresamos y hacemos la puntada, regresamos del otro lado y jalamos. Bajamos, subimos de un lado, pasamos por el otro y bajamos. Así vamos a hacer la puntada hasta llegar a la parte de abajo y unir nuestro hilo a la tela. Ok, amigas, ya que tenemos nuestra hoja así, ahora vamos a hacer toda la orilla. La vamos a hacer con puntada de ojal. Toda la orilla. Con el tono verde oscuro. Como ustedes saben, la puntada de ojal es muy fácil de hacer y es la que vamos a utilizar para toda la orilla de la hoja. Toda la hoja la hicimos con doble hebra de hilo. Yo voy a continuar, amigas, voy a terminar de bordar la hoja de esta forma y regreso con ustedes para mostrarles cómo quedó al final nuestra hoja. Ok, amigas, así es como queda al final la hoja. Espero les haya gustado y si quieren seguir bordando conmigo, aquí en la pantalla están apareciendo más videos. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita puntada. Yo la hice en este durazno.
Espero les guste, amigas. Vamos a comenzar. Ok, amigas, vamos a bordar este durazno. Haremos líneas en vertical con doble hebra de hilo. Vamos a hacer 2 líneas juntas. Así. Y dejamos un espacio más o menos de medio centímetro y volvemos a hacer 2 líneas juntas. Dos líneas en vertical y dejamos un pequeño espacio de medio centímetro más o menos y volvemos a hacer 2 líneas. Lo que vamos a hacer es un petatillo de doble hebra y con 2 líneas para después hacer la siguiente puntada, que es a lo ancho e ir haciendo el petatillo. Medio centímetro dejamos y volvemos a hacer 2 líneas. Así voy a continuar, amigas. Voy a rellenar todo el durazno y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso. Ok, amigas, ya que tenemos las líneas en vertical, ahora las haremos en horizontal y haremos un petatillo, bajaremos una línea y levantaremos otra. Una línea de doble hebra de hilo. Recuerden que así estábamos trabajando. Llegamos a la otra orilla y unimos nuestro hilo a la tela. Regresamos. Ahí mismo, ahí junto, y vamos a levantar la hebra que quedó abajo y a bajar la que quedó arriba. Así. Así vamos a continuar hasta llegar al otro lado y unir nuestro hilo a la tela. Va a ser un petatillo de 2 líneas. Y va a quedar cuadriculado solo así. Vean, aquí ya va tomando forma. Así es como nos tiene que ir quedando. Para después hacer la siguiente puntada, dejamos el mismo tanto que dejamos en las líneas anteriores y hacemos de nuevo la línea que quedó arriba, la bajamos y la que quedó abajo la subimos. Así vamos a ir trabajando todo nuestro durazno o nuestro diseño. Recuerden que yo lo estoy haciendo en un durazno, pero ustedes pueden hacerlo en algún otro diseño. Unimos el hilo a la tela y regresamos ahí al lado haciendo el mismo procedimiento. Ahí está. Así vamos a continuar hasta llegar a la otra orilla y unir nuestro hilo a la tela. Dejamos el espacio, el mismo espacio, y continuamos haciendo el mismo procedimiento. Así vamos a ir trabajando hasta terminar nuestro cuadriculado. Yo voy a continuar, amigas. Voy a terminar de rellenar el durazno y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada. Ok, amigas, ya que tenemos cuadriculado nuestro durazno así o nuestro diseño, con doble hebra de hilo en otro tono, yo tomé un naranja,
Lo que vamos a hacer es agarrar las dos líneas, vamos a pasar por debajo y enrollamos. Y nos vamos a las siguientes dos líneas. Enrollamos, pasamos por debajo y enrollamos. Así nos vamos a ir hasta la orilla. Nos vamos a ir pasando por debajo de cada una de las líneas de los cuadros y vamos a ir enrollando. Así. Enrollamos. Así continuamos hasta llegar al otro lado y unir nuestro hilo a la tela. Aquí ya vamos a unir nuestro hilo. Lo unimos y regresamos ahí mismo, ahí a un lado, haciendo el mismo procedimiento. Pasar por debajo y enrollar. Nos vamos a la siguiente, pasamos por debajo y enrollamos. Así. Tienen que quedar las dos líneas ahí en el centro. Pasamos por debajo y enrollamos. Así. Vean. Va quedando como si hubiéramos hecho una cadena abajo, vean. En cada línea. Así. Hasta llegar al otro lado. Y unir nuestro hilo a la tela. Unimos nuestro hilo y nos vamos en la siguiente línea haciendo el mismo procedimiento. Bajamos y enrollamos. Pasamos por debajo de la siguiente y enrollamos. Vean. Enrollamos y nos vamos a la siguiente. Enrollamos y nos vamos a la siguiente. Así es como vamos a continuar. Todo nuestro diseño lo tenemos que hacer así. Para después hacer otra puntada sobre él. Así es como tenemos que ir trabajando, amigas. Amigas, las invito a que se suscriban a mi canal, a que le den like a los videos, así como también que los compartan. Espero sus comentarios también, amigas. Compartan los videos con sus amigas para que seamos más en nuestro grupo y yo pueda seguir subiendo más videos. Así continuamos, amiga. Yo voy a terminar de rellenar de esta forma y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso. Ok, amigas, ya que tenemos terminado nuestro diseño así con el tono naranja, vamos a ponerle un tono verde y lo que vamos a hacer es bajar las líneas en tono amarillo y levantar las que están en tono naranja. Así. Así vamos a hacerle hasta llegar a la otra orilla y unir nuestro hilo a la tela. Así. Nos vamos a la siguiente línea y haremos el mismo procedimiento. Vamos a pasar por debajo de las naranjas y por encima de las amarillas. Así.
Así es como vamos a continuar hasta llegar a la otra orilla y unir nuestro hilo a la tela, para así seguir en la siguiente línea haciendo el mismo procedimiento. Bajamos las amarillas y levantamos las líneas naranjas. Esta es la última puntada que le vamos a hacer. Ya en la orilla solo lo vamos a delinear con puntada de cadeneta y el tallo lo haré en punto atrás y en tono café, el tallo. Así es como nos va a ir quedando nuestro diseño, amigas. Nos vamos a la siguiente línea y continuamos haciendo el mismo procedimiento. Así es como nos va a quedar nuestro diseño. Yo voy a terminar de rellenar por completo todo el diseño con esta puntada y regreso con ustedes para mostrarles al final cómo quedó nuestro durazno. Ok, amigas, como pueden ver, así es como queda la puntada al final. Vean qué bonita se ve. En la orilla le puse puntada de cadeneta y en el tallo punto atrás. Y bueno, amigas, espero les haya gustado y si quieren seguir bordando conmigo, aquí en la pantalla están apareciendo más videos. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo bordarle el cabellito a la muñequita. Espero les guste, amigas. Vamos a comenzar. Ok, amigas, les voy a mostrar cómo hacer el cabello de la muñequita. Yo ya le hice la mitad como muestra, vean. Ahora vamos a comenzar del otro lado. Comenzamos haciendo líneas en vertical en su cabello o en la parte de su cabello. Vamos a dejar más o menos medio centímetro de distancia y volvemos a hacer otra línea. Así vamos a ir haciendo líneas en toda su cabecita, en todo lo que va a ser su cabello. Dejamos medio centímetro y volvemos a hacer otra línea. Estamos trabajando con doble hebra de hilo en tono café. Yo le estoy poniendo un tono café al cabello de la muñequita. Y como ven, su carita ya se la bordé en petatillo de doble hebra de hilo. Ya le adelanté esa parte. Su ojito es puntada de relleno y su boquita, su nariz y la ceja las hice en puntada de cadeneta. No les mostré cómo hacer su carita porque la puntada de petatillo ya la mayoría la sabe. Entonces ya no quise mostrárselas para mostrarles mejor el cabello cómo hacerlo. Así es como vamos a continuar, amigas, haciendo líneas. Yo voy a termino de rellenarla y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada. Ok, amigas, como pueden ver aquí ya está terminada la puntada anterior. Ahora lo que vamos a hacer es con doble hebra de hilo igual y con el mismo tono. Vamos a abrir nuestras hebras de hilo así. Introducimos nuestra aguja en la siguiente puntada, no donde comenzamos. Agarramos las dos, regresamos y así vamos a ir bordando. Volvemos a abrir, volvemos a agarrar esta y agarramos la anterior, pero tratando de introducir nuestra aguja en medio de las dos hebras. Y así es como vamos a ir bordando. Continuamos, hacemos lo mismo. Vamos a seguir haciendo el mismo procedimiento en todas las líneas. Así. Vean. Así es como vamos a ir trabajando
en todas las líneas. Jalamos y ya está lista. Volvemos a abrir, levantamos aquí la de adelante, regresamos a la que ya tenemos trenzada y jalamos. Tratando de no jalar mucho para que quede flojita nuestra puntada, para que quede afelpadita. Abrimos nuestros hilos, nos vamos a la puntada de adelante y regresamos, así. Volvemos a abrir, pasamos nuestra aguja y regresamos. Bien, jalamos, volvemos a abrir y hacemos el mismo procedimiento. Así es como vamos a ir trenzando toda la cabellera de nuestra muñequita. Nos vamos hacia adelante y regresamos a la puntada anterior para hacer la puntada para detenerla así. Así vamos a trabajar toda su cabecita, toda su cabellera y después trabajaremos su trenza de diferente forma. Vean, así ya vamos llegando al centro de su cabeza, porque como ven yo partí, bueno, traía su melena con una raya a la mitad de su cabeza. Aquí ya estamos llegando a la puntada final. Agarramos y pasamos de nuevo nuestra aguja. Ahora por último vamos a agarrar la última línea, y ahí vamos a jalar y detenemos en la tela, así, para que nuestra línea no se salga de control y quede ahí justamente donde la queremos. Vean, así es como queda trenzadita nuestra cabellera. ¿Ven? Ahora vamos a continuar. Regresamos haciendo lo mismo. Abrimos nuestro hilo y regresamos. Así. Volvemos a hacer lo mismo. Pasamos nuestra aguja por en medio y regresamos. Vean. Volvemos a hacer lo mismo. Pasamos nuestra aguja por el centro y regresamos a la puntada anterior. Así es como vamos a ir trabajando toda su cabecita, amigas. Termino de rellenarla y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada. Ok, amigas, como pueden ver aquí ya está terminada el cabello de la muñeca. Vean, la parte de arriba. Ahora les voy a mostrar cómo hacer la parte del moño. Yo aquí ya cuadriculé y ya comencé, como pueden ver, la puntada de red. Primero cuadriculamos y luego vamos a ir haciendo la siguiente puntada sobre el cuadriculado. La puntada que está arriba, esta la vamos a bajar y la que está abajo la vamos a subir. Vean, así es como vamos a ir trabajando. Jalamos y ahí está hecha nuestra puntada de red. Bajamos la siguiente puntada, levantamos la otra
Como pueden ver, vamos bajando y levantando las puntadas, bajando las que están arriba y levantando las que están abajo. Unimos nuestro hilo a la tela y continuamos. Estamos trabajando en diagonal, como pueden ver, y vamos a continuar, vamos a bajar esa línea, levantamos la que está abajo, bajamos, levantamos, bajamos, levantamos. Así es como vamos a trabajar hasta terminar de rellenar todo el cuadriculado. Bajamos, levantamos y jalamos. Unimos nuestro hilo a la tela y regresamos haciendo el mismo procedimiento. En los moños solo le voy a poner puntada de red y les voy a delinear con puntada de cadeneta de una sola hebra en toda la orilla. Voy a delinear todo el moño. Salimos a la orilla y unimos nuestro hilo a la tela. Continuamos en la siguiente y vamos a seguir haciendo lo mismo. Bajar, levantar. Como pueden ver, esta puntada es fácil de hacer. Bajamos, levantamos, bajamos, levantamos. Jalamos y unimos nuestro hilo a la tela. Recuerden que estamos trabajando en diagonal en esta puntada y con una sola hebra de hilo. Bueno, amigas, yo voy a terminar, voy a delinear con puntada de cadeneta y regreso con ustedes para mostrarles cómo hacer esta parte de la trenza. Ok, amigas, como pueden ver aquí ya está terminado el moño, vean. Ahora vamos a comenzar con la trenza. Lo que vamos a hacer son líneas encontradas. Solo vamos a hacer puntadas en diagonal y puntadas de relleno. Vamos a salir ahí junto y regresamos a la otra esquina. Ahí llevamos 3 puntadas con doble hebra de hilo. Vamos a simular la trenza. Ahí van 4 puntadas. Cinco. Vamos a hacer una más. 6 puntadas. Ahí están. Ahora nos pasamos del otro lado. Vamos a rellenar esta parte. Y lo que vamos a hacer es cruzar las puntadas. Para simular nuestra trenza. Yo quise hacerla pegada aquí a la tela para no hacerla suelta. Hay 2 opciones, pueden hacer unir hilo en esta parte y ya luego ir tejiendo la trenza y que queden sueltas las trenzas, pero esta parte va a quedar este color azul y no me gustaría que se viera el tono. Entonces por eso la estoy haciendo así, bordada a la tela. Vamos a hacer una línea más y nos pasamos al otro lado. Ok, ahí está. Ahora vamos a continuar del otro lado.
Nos pasamos por debajo para que no quede tanto hilo atravesado. Y continuamos rellenando ahí donde terminamos las líneas anteriores. Ahora vamos a delinear para acá. De regreso. Así vamos a ir haciendo de nuevo 6 líneas. Ahí llevamos 2. 3. 4. 5. Y por último la número 6. Ahí están, 6 líneas. Ahora continuamos haciendo de este lado hacia el otro. Así es como vamos a ir bordando. Así vamos a continuar todas las líneas hasta terminar por completo nuestra trenza. Vean, aquí voy a continuar. De este lado las vamos a llevar al otro lado. Y así vamos a continuar. Bueno, amigas, yo voy a terminar la trenza. Termino de hacerla y les muestro cómo quedó al final la muñequita bordada. Ok, amigas, así es como queda ya terminada la muñequita con su cabello y sus moñitos. Espero les haya gustado la puntada. Y si quieren seguir bordando conmigo, aquí en la pantalla están apareciendo más videos. Esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.